Saludos cordiales. La práctica preprofesional que llevaremos a cabo será del tema de vectores. El estudiante a cargo es mi persona, Tipan Arriaga Paul, docente magíster Aulestia Ortiz José Ricardo, semestre quinto B. La fecha es para el 4 de abril del 2022 correspondientemente. Nuestro colegio asignado es la Unidad Educativa San Fernando, su asignatura física, el año primero BGU, área de matemática y física, el bloque de geometría y medida, la fecha correspondiente a la antes mencionada, año lectivo 2021-2022, nuestro plan de elección. Tema vectores, nuestro objetivo integrador, conocer sus características y elementos de vectores dentro del plano R2. Nuestro eje de aprendizaje, identificar la evidencia de una investigación científica. Nuestro eje transversal, reconocer y aplicar. Objetivos educativos de la clase. Analizar las características principales de los vectores para generalizar la información de manera gráfica. Tenemos nuestras destrezas con criterio de desempeño. En primera tenemos reconocer los vectores como elementos geométricos de R2. Segundo, graficar vectores en el plano coordenadas identificando sus características, dirección, sentido y longitud de una norma. Proceso de la clase, ciclo de aprendizaje. En la experiencia tenemos prerequisitos, sistema de unidades, sistema de coordenadas en el plano. Punto número 2, reflexión, historia de los vectores. En punto número 3, nuestra contextualización, magnitudes escalares y vectoriales, determinación y representación gráfica de vectores, clases de vectores, elementos de un vector en el plano. Aplicación, resolver los ejercicios planteados en nuestro documento base. Estrategias técnicas metodológicas. Nuestras estrategias son las conferencias, los equipos de trabajo, los deberes y tareas correspondientemente. Las técnicas que vamos a ocupar serían los relatos de experiencias, mapas conceptuales y las TICs. Nuestra evaluación, indicadores, reconoce los elementos de vectores. Segundo, grafica correctamente vectores en el plano R2. Tercero, resuelve problemas aplicados a la geometría y física. Bien, en este caso vamos a dar la presentación de lo que vendría a ser nuestro proyecto. En mi experiencia tenemos en primer lugar el sistema de unidades. ¿Listo? Nuestro sistema de unidades, es un conjunto de unidades de medida que consiste estándar y uniformemente. En general definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva el resto. Existen varios sistemas de unidades fundamentales. En este caso tenemos el sistema internacional de unidades, como podemos apreciar en la imagen correspondiente al lado izquierdo. Tenemos que se describen en magnitud, unidad, símbolo y dimensión. Estas definen las correspondientes magnitudes físicas fundamentales y que permiten expresar cualquier magnitud física en términos o como combinación de ellas, y permite expresar cualquier magnitud física en términos o combinación respectivamente. En el sistema anglosajón de unidades, tenemos el sistema inglés de unidades, que son las unidades no métricas que se utilizan actualmente en los Estados Unidos y en muchos territorios de habla inglesa. Como podemos apreciar en el lado superior derecho, tenemos de igual manera la magnitud, su unidad, su símbolo y su dimensión. Como tercero tenemos el sistema de coordenadas en el plano, que están formadas por dos ejes numéricos perpendiculares entre sí. El punto de intersección se considera como el origen de cada uno de los ejes numéricos X y Y. Este punto se llama origen de coordenadas y se designa con la letra O. Aquí se lo puede apreciar de igual manera sus unidades fundamentales, que se encuentran en magnitud, unidad y símbolo. En el punto de reflexión tenemos nuestra historia de los vectores. El estudio de los vectores se origina con la invención de los cuaterniones de Hamilton, quien junto a otros se desarrollan como herramienta matemáticas para la exploración del espacio físico. Los científicos se dieron cuenta de que muchos problemas se podían manejar considerando la parte vectorial por separado, y así comenzó el análisis vectorial. Este trabajo se debe principalmente al físico estadounidense Josiah Willard. En el
cuyo año fue de 1839 a 1903. En la parte de contextualización, nuestras magnitudes escalares y vectoriales son sus definiciones correspondientes. En la parte de magnitud escalar es la que define solamente por su valor numérico en nuestro sistema de unidades seleccionados. Aquí podemos apreciar nuestro ejemplo. En la escalar podemos ver que nuestra nos da una longitud y su respectivo que es 10 metros, nuestra masa que es 72 kilogramos, correspondientes a nuestra magnitud escalar, y nuestra magnitud vectorial que definen mediante un valor numérico, dirección, sentido, y esto dentro de un sistema de unidades seleccionados y en una representación gráfica con segmentos orientados llamados vectores, como se lo puede apreciar en la gráfica correspondiente que vemos aquí como están distribuidos. Un vector que forma un ángulo y con el eje de coordenadas, en este caso con el eje de coordenadas de X. Nuestras clases de vectores, tenemos nuestro vector libre que denomina cuando un punto de aplicación o de origen se traslada a cualquier punto de espacio sin alterar el efecto de su acción. El vector deslizante, que es el punto de aplicación que vamos a trasladar a lo largo de una línea de acción. Y por último, el vector fijo cuando un punto de aplicación no tiene movimiento. De igual forma, en los vectores iguales se llama así porque tienen la misma magnitud, su misma dirección y mismo sentido. En este caso también tenemos los vectores negativos opuestos del otro lado, que tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero tienen un sentido opuesto. Y a lo que llamamos sentido es cuando nuestra saeta o flecha está al lado contrario. Nuestros vectores equivalentes, que estos de igual manera como dice equivalentes, que equivalen, igualdad, que producen el mismo ejemplo. Por ejemplo, podemos tener una fuerza pequeña ubicada a gran distancia del centro de una balanza de brazos equilibrado a una fuerza grande ubicado en una corta distancia. Nuestros vectores unitarios, que ya habíamos denominado anteriormente, cuyo módulo es igual a su unidad y se obtiene dividiendo nuestro vector por su módulo. Este vector no tiene unidades. También tenemos el vector nulo, que es aquel cual el origen y el extremo coinciden en un mismo punto y en este caso su módulo es igual a cero y carece de dirección y sentido. Los elementos los elementos de un vector. Si se coloca el punto inicial del vector A en el origen de un sistema de coordenadas rectangulares, entonces el vector A queda determinado por las coordenadas rectangulares AX y AY del punto final. En este caso tenemos la dirección de un vector. La dirección de un vector, ¿qué se podría definir de eso? Es la dirección de la recta que contiene al vector o de cualquier recta paralela a ella. Nuestro sentido de un vector, que es el sentido del vector A y B, que va desde el origen A hacia nuestro extremo B. El módulo de vector, que vendría a ser la longitud del segmento expresado en términos de un valor numérico y una unidad. Podemos denominarlo en este aspecto el vector si es pequeño, grande, mediano. Entonces podemos ver que su módulo o su unidad numérica va a ser más grande. Entonces se lo puede apreciar desde esa manera. Bien, como aplicación tenemos los siguientes ejercicios. Grafique el vector A que se encuentra de norte 35 grados este en el plano identifique sus partes. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. En este aspecto vemos que vamos a trasladar nuestra, nuestro módulo que a 35 grados de norte a este. Entonces vamos a colocar nuestro graduador 35 grados como correspondiente. Miren, por eso es que esta flecha se encuentra, tenemos aquí la cola y la cabeza, la cola se encuentra desde el norte hacia el este, pero nuestro vector solo dice que va a estar
dirigido 35 grados. Entonces, al encontrar desde dónde va a estar nuestro, nuestro ángulo, vamos a proceder a trazar nuestro vector. En este caso, ¿qué nos dice? El siguiente ejemplo. Trace los siguientes vectores. Nos da vector A, 2,4. Vector B, menos 3, 5. Y vector C, menos 5, menos 2. En este aspecto tenemos que darnos cuenta que cada vector se encuentra tanto en el eje X, el primer número, y en el eje Y, el segundo número. Entonces son las coordenadas dentro de cada uno de estos elementos, de estos vectores. Por ejemplo, en el primer vector vamos a ir 2 unidades, vamos a dirigirnos a 2 unidades, y estas 2 unidades van a dirigirse a la parte de arriba 4 unidades. Y desde el punto de origen vamos a trazar un vector. De igual manera, en el vector B, que se dirige menos 3 unidades hacia al lado izquierdo y 5 unidades hacia el lado de arriba, se encuentran estos dos puntos y se lo une con el punto de origen. Y el último vector, que se encuentra menos 5 unidades hacia el lado izquierdo y menos 2 unidades hacia abajo, se lo identifica y se lo traza. Y tenemos nuestros vectores. En este caso tenemos un problemita que nos dice, determine si el vector de coordenadas A igual a 3,2 es igual al vector 2,3 en su módulo. Bien, en este aspecto tenemos diferentes unidades que se encuentran posicionadas, pero vamos a ver si su módulo es igual. Como habíamos visto antes, su módulo es la cantidad que puede tener un vector. En este aspecto vamos primero a trazar y vamos a identificarlo, y gráficamente parecieran tener la misma unidad. Entonces vamos a trasladarlo a la parte analítica. En este aspecto vamos a usar la fórmula de un famoso teorema de Pitágoras y podemos solucionarlo de la siguiente manera correspondiente, ocupando la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y vamos a situar a cada uno de nuestros coordenadas elevadas al cuadrado correspondientemente. Y como podemos identificar, aquí tenemos nuestro módulo A es igual a la raíz de 13 y nuestro módulo B de igual manera a la raíz de 3. ¿Qué podemos decir de esto? Que el vector A y el vector B tienen el mismo módulo. Y con esto podemos concluir que sí se puede obtener. Tenemos nuestra respectiva bibliografía de donde podemos obtener la información determinada en esta presentación. No sin antes mencionar que gracias por su colaboración y por su atención.